Qué alabanza tan gloriosa. Nos da conciencia de que todo fue hecho para ti. Lo hiciste tú, existe por ti y es para ti. La conciencia en mi corazón de que yo vivo para ti. Me maravilla, me asombra, pero también me aterroriza de desperdiciar mi vida en otro camino. Gracias, Padre, por ese privilegio de este mandamiento tan glorioso. Otro canal, otro medio, otra comida servida para disfrutarte a ti, para amarte a ti, para ser para ti, para vivir para ti. Bendigo la dicha de esta palabra que tú nos has dado. La atesoramos, la valoramos. Determina nuestra vida, determina nuestro pensar, determina todo nuestro ser. Saca un gemido de lo más profundo de nuestro corazón esta palabra. Nos hace rendirnos y nos hace concientizar de la maravilla de tu carácter. Gracias, mi Dios. Tu palabra es santa, este tiempo es santo. En Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Muy buenas noches a todos. Qué bueno verlos. Gracias por venir a este caminar tan maravilloso de buscar al Señor. De preparar nuestros ojos para ver las maravillas de Él. Y hoy es un mandamiento como todos los demás, grandioso. Cada uno nos muestra una maravilla de Jesús. Con razón que el salmista dice, si los enumero, se multiplican más que la arena. Dios mío. Cada pensamiento de Dios se multiplica más que la arena. Eso es profundo. Eso es grande. Y hoy es un grano de arena más de ese tesoro insondable de estar maravillados en Él. Mientras preparaba este material hoy, sacaba otro gemido profundo de mi ser. Me daba dolor que 2 horas no es suficiente. Ese es el dolor de cada mandamiento. 2 horas no le hace justicia a esto. ¿Qué profundidad hay en cada mandamiento? Y aquí, Dios mío, tenía como 10 ramas para agregarles. Y me da dolor dejar tantas aplicaciones, tan profundas, tan gloriosas de esto. Los mandamientos de Cristo. El currículo del verdadero éxito. Qué maravilloso. Nunca me dejo de asombrar, nunca me deja de maravillarme el solo título. El verdadero éxito. La gente está atada, vacía, derrotada, teniendo tan cerca el éxito y tan lejos. Tan errados. Con razón dice la Biblia, cerca de ti, cerca de tu boca, está la palabra salvación. Tan cerca y tan un abismo de soberbia. Y otra vez, hermanos míos, tú no te puedes acercar a la palabra sin humildad, sin asombro, sin maravilla. La actitud habla todo. Cuando uno se acerca a este libro, tiene que estar la actitud. Todo. Correcto. El que tiene mis mandamientos y los guarda, el que los atesora, los valora, ese es el que me ama. ¿Cómo tú amas a Dios? Aquí dice cómo. Teniendo los mandamientos. No se trata de un romanticismo mundano. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. Y yo me manifestaré a Él. Glorioso.
quiero ser honesto, no puedo vivir un día sin su manifestación. No puedo. Me aterroriza el solo pensarlo. No puedo, es imposible. Así que hoy entramos al mandamiento 45. Velad y orad. Observe, para que no entres en tentación. Lo contrario de no velar y orar, ¿qué sucede? Pues entras en tentación. Tan claro no puede ser más. Velad y orad, para que no entres en tentación. Bien claro. Y cualquier tentación nos va a derrotar. Y por eso que las personas caen. Porque no velan, no oran. Son dos cosas diferentes. Velar y orar son dos cosas totalmente diferentes. En orar tú hablas, en velar tú escuchas. Velar se hace escuchando. No se vela hablando. Se vela escuchando. Solamente es grande esto. Dice, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén, amados. La pregunta de estudio me fascina. Job fue un gran hombre, un gran ejemplo. Dice la Escritura, perfecto, íntegro. Y es Dios mismo que da esa descripción de Job. Era un hombre que, dice la Escritura, velaba todos los días por su familia. La pregunta es, ¿por qué murieron los hijos? Job tenía 10 hijos y el diablo se los mató. Job tenía bienes y el diablo se los quitó. Job tenía salud y el diablo se la quitó. ¿Qué pasó? Si estaba velando y orando. Y era un hombre íntegro y perfecto. Recto en todo su camino. La pregunta es, ¿fue su vigilancia efectiva? ¿Qué fue lo que pasó entonces? Si lo perdió todo, ¿dónde está la supuesta vigilancia? Ese es el reto de esta noche. Así que vamos a descifrar qué significa velar. Jesús es bien claro, no se equivoca. Él nos dice, vela y ora para que tú no entres en tentación. Él no dice llora para que no entres en tentación. Él no dice escucha música para que no entres en tentación. Qué serio. Entonces la pregunta es, ¿qué significa velar? Vamos a descifrarlo, amados míos. La palabra griega que Jesús usó en este mandamiento es gregoreo. Significa mantenerse despierto. Ese es velar. Una persona que pasó despierto. Velando. Puede ser usado en un sentido físico, moral y hasta espiritual. Denota dar atención cuidadosa y plena atención ante el peligro, evitando la somnolencia, con consciente seriedad y alerta, denunciando toda
debilitamiento en la energía de la fe y la conducta. Uy, qué definición profunda. Vale la pena leerlo como 3 veces. Que cuando tú velas, estás denunciando todo debilitamiento de fe y de conducta. La palabra en hebreo que añade la riqueza de este ejercicio espiritual es shamar. Me quiero detener en esta palabra. Esta palabra es muy, muy importante. Es una de las 7 palabras que Dios le da a Adán y a Eva. Dios le da 7 palabras a Adán y Eva, los 7 principios bíblicos, que ya los hemos estudiado. Si no lo sabes, no me digas, por favor. Porque yo te mando al cielo. Porque aquí los estudiamos. Y no me pidas que tú los envíes. Pues se llama negligencia. 7 palabras. Y shamar es una de ellas. Yo le dijo a Abraham, shamar, guarda. Dios crea a Adán y Eva, los pone en el huerto y les manda a guardar. Pero como yo estoy en la gracia, impresionante eso, ¿no? Cómo los malos conceptos dan lagunas al diablo para que el diablo haga a su gusto. Entonces, shamar es una palabra sumamente importante y significa, hermanos míos, hacer un cerco de espinas, proteger, atender. Por eso que el huerto estaba cercado. El huerto en el Edén, no el huerto del Edén, el huerto en el Edén estaba cercado. Ya lo hemos definido, vivir en la gloria te cerca. Vela estar en la gloria, no te salgas de la gloria y estás cercado. Ese es velar. Tú estás atendiendo cualquier deslizamiento. ¿Me estoy saliendo de la gloria? Porque la gloria te guarda. Haz intencionalmente el propósito de que cada día le das un de gemido a Dios. ¿Lo diste hoy? No es que pastor estuvo trabajando, no, en el trabajo. Pastor estaba cocinando, mejor. Porque si tú velas, la misma gloria te va a guardar. Ese es el concepto de gloria. Entonces la palabra shamar, sumamente importante. Inclusive, hace un cerco de espino alrededor de ti. De protección. Y eso es lo que tenía Job. De hecho, el diablo se queja. Es que tú lo estás guardando. ¿Quién le puede penetrar a ese hombre? Y tuvo que pedir permiso. Cuando tú estás en gloria, el diablo tiene que pedir permiso para tocarte. No hay diablo que te pueda tocar. De hecho, ni una arma forjada prosperará para ti. Nada malo llegará a tu casa. Guarda tú en gloria y la gloria te va a guardar. Y el malo tiene que pedir permiso, un salvoconducto, para poder tocarte. Eso vamos a ver dentro de un ratito. Así que esa palabra, shamar, expresa una atención cuidadosa que se presta a las obligaciones de un pacto, a las leyes o el estatuto. O sea, tú tienes una atención para atender las obligaciones de un pacto. Tú estás guardando tu matrimonio, estás guardando las emociones de tu esposa, porque esa es la responsabilidad del esposo. Al hombre se le dio a guardar el pacto, no a la mujer. ¿Tú sabes que al hombre se le dio todos esos mandamientos? La mujer, ¡yeah! Es al hombre que se le dio esas palabras, no se le dieron a Eva. Él se le tenía que dar a Eva. Ese es grandioso, hermanos míos. Eva no existía y Dios le dijo shamar. Vaya. Por favor, vaya atrás, allá está.
A mí me toca guardar a mi esposa, las emociones de mi esposa. Me toca guardar, nada entra y nada sale si no es por mi permiso. De hecho, ¿a quién fue el que llamaron las orejas? A ver. A Eva. Dios llamó fue a Adán, no llamó a Eva. Le jalaron las orejas fue a él. Esto está tremendo. ¿Entiendes qué es llamar? Repito, expresa una atención cuidadosa que se presta a las obligaciones de un pacto, a las leyes o el estatuto. Por eso que tenemos que estos mandamientos tenerlos continuamente. Ese es llamar. Para que no entres en tentación. Y en los deseos, los desvíos, por supuesto, caes, te desvías facilito. ¿Por qué? Porque no guardaste. Las emociones caes. Tú tienes que velar, guardar. Si tú no prestas atención a lo que sí tienes que guardar. Y aquí Jesús está diciendo, tanto en griego como en hebreo, velad, guarda. Y nosotros pensamos que tenemos que estar peleando con el diablo. Y hacemos, te ato, te suelto y te ato. Y se me soltó y lo vuelvo a amarrar. Y peleo, y diablo para arriba y diablo para abajo. Aquí llegaban unas hermanas que hablaban más con el diablo que... Dios mío. No, hermanos míos. Así no se hace batalla espiritual. A ti se te manda guardar la delicia de Cristo. A ti se te manda guardar tu rostro para Cristo. Así es que tú velas. Le repito, velas escuchando. Entonces, cuando tú estás velando, Él te va a hablar. Y Él te va a decir un versículo, una promesa, que tú tienes que guardar. Expandirla en tu corazón, va a ensanchar tu corazón. Eso es muy grande, hermanos míos. Así que, ¿cuáles son los ejemplos bíblicos de velar? La responsabilidad primaria de un pastor es velar por todas las ovejas bajo su cuidado. Al hacer esto, el pastor construye un cerco de piedras o espinos alrededor de la manada. Durante la noche, él se acostará en la brecha de la cerca y se convertirá en la puerta. Jesús se refirió a esta práctica cuando él dijo, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Por eso que en la práctica, en la naturaleza, no hay un pastor con 1000 ovejas. Imposible. Imposible. Físicamente hablando es imposible. Nadie tenía, sus rebaños eran pequeños, para poder velar por ellos. Porque nada entraba a ese rebaño, porque le está a la puerta. Maravillosas. Job era el hombre más justo en sus días. Él vigilaba regularmente por sus hijos. Cuando ellos tenían una celebración en alguna de sus casas, él se presentaba delante de ellos, delante de Dios, a favor de ellos, continuamente. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día.
y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, conforme el número de todos ellos. Porque decía Job en su corazón: quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días, holocausto todos los días. Vaya, ese hombre sí velaba. Recuerda, un holocausto es el sacrificio de Cristo. Y Job todos los días, velando por sus 10 hijos. La fiel vigilancia de Job fue efectiva en construir un cerco alrededor de su familia y posesiones. Inclusive Satanás se quejó acerca de esto. Respondió a Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Aún los bienes eran guardados y aumentaban. Qué maravilloso principio ahí escondido. Así que el libro de Oseas registra cómo Dios vigilaba sobre su pueblo Israel y construía un cerco de espinos y un muro alrededor de ellos. Dios describe el resultado: seguiré a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Eso es lo que dice el profeta Oseas, de que Dios hace con nosotros, con su amada. En los días de Ezequiel, Dios buscó un hombre quien vigilara y orara por el pueblo. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y dice: y no lo hallé. Dios busca a alguien que se haga vallado. Por tanto, derramaré sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Y todo porque no una persona velando. Aleluya. Dios le dio a Adán la responsabilidad de guardar, repito, a Adán, Shamar, el huerto en el Edén. Él tenía que estar alerta de los peligros y velar lo que Dios le había confiado. Como Adán falló en cuidar el huerto, Dios envió un ángel que vigilara el árbol de la vida. Porque él falló en guardarlo. Gran Dios. Tú sabes que él tuvo que haber entrenado a Eva y dice: cuando venga una culebrita, me la envías para mí. Tú no te pongas a hablar con ella. Es importante que el marido no deje a su esposa hablar con tonterías. Yo veo en eso y yo no dejo ni que el Facebook entre en mi esposa. Yo velo cualquier pensamiento que esté desviando a mi esposa. ¿Por qué? Porque ese es mi deber. Ese es grande. Así que, amado, ¿cómo podemos velar y orar? En la noche que Jesús fue arrestado, Él se fue al Monte de los Olivos con sus discípulos. Esta situación nos da un claro ejemplo de lo que significa velar y orar. Jesús dijo al grupo principal de sus discípulos. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní,
el lugar donde se aprieta las olivas, las aceitunas. Y allí Jesús fue apretado para brotar aceite de él. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. ¡Qué maravilloso! Luego él tomó y los llevó más lejos a Pedro, Santiago y a Juan. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí. Y ahora dice, velad conmigo. Aún ellos fallaron en eso. Ellos no velaron. Él no les pidió que oraran. Él les pidió que velaran. Que vigilaran. Él se fue entonces más lejos y cayó en su rostro y oró diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quisiera, como que yo quiero, sino como tú. Jesús debió haber ido por una hora, porque cuando él regresó a sus discípulos y los vio que estaban durmiendo, él le dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entres en tentación. Ahí está el mandamiento. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, comprende, tu carne es débil. Nunca vas a tener una carne fuerte. Nunca. Si yo tuviera un hijo viviendo conmigo, le digo, yo confío en ti, pero no confío en tu carne. Porque no confío ni en mi carne. Mi carne es débil. Mamá, que estás aquí. Jesús está diciendo que la carne es débil. Yo confío en mi hija. No está haciendo nada. Te están diciendo, bendito, que la carne es débil. ¿Y lo está diciendo quién? El absoluto. El verdadero. Nuestra carne es débil. Nunca será fuerte. Nuestra carne no ama nada santo. Odia las cosas de Dios. No se complace. Y por eso tenemos que velar. Para que no entres en tentación. Bueno, hermanos míos, Jesús regresó a su lugar donde oraba. Mas cuando él volvió, sus discípulos estaban nuevamente durmiendo. Tremendo, ¿no? Como que tomaron té de manzanilla para dormir. Tremendos dormilones. Luego él regresó a orar por tercera vez, usando las mismas palabras. Observe, se nos dice en este relato solo una corta oración que Jesús hizo y la repetía. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué oración? Sin duda, él dijo más que eso. Ciertamente no tomaría una hora para decir solo esas palabras. Así que gran parte del tiempo debe haber pasado en ¿qué cosa? Subraye, por favor. En silencio. Qué glorioso. Angustiado en su alma delante de su Padre celestial. ¿Qué estaba haciendo?
escuchando. Si Dios mismo te dice, quiero que tomes esta promesa y ensanche tu corazón, ¿cómo te lo va a decir? Si tú estás hablando y hablando y hablando y no escuchando. Impresionante. Yo recuerdo que tenía un maestro apostólico. Lo traía desde Guatemala. Y cuando venía, solo cantábamos una sola canción. Yo me sentaba en primera banca, delante de él. Él era el primerito. Mi libreta abierta y le decía, predícanos 4 horas. Literal. Literal. Una sola canción. Él me decía, ustedes son raros. Ustedes no cantan, sí, cuando tú te vayas. Y literal, cuando él se iba, tiramos un concierto, pero concierto. Sudados de tanta palabra. Escúchame, a Dios hay que escuchar. Entrénate a escuchar. Y a mí me asombra cómo la gente le gusta dar anécdotas. La gente no sabe escuchar. Por eso Dios nos dio una sola boca. Imagínate con una sola boca y no nos callamos. Tenemos 2 oídos. Dios nos pudo dar un solo oído. ¿Tú sabías? Suficiente. Dios nos pudo dar un solo oído. Y Él nos pudo dar hasta 3 bocas. Él pudo hacerlo. Pero lo que Él nos quiere decir. ¿Tú sabes cuál es el primer órgano en formarse en el cuerpo? El oído. ¿Tú sabes cuál es el último en acabar de funcionar? El oído. El oído es el primer órgano en el vientre y el oído es el último al morir. El que tenga oído para oír, que oiga. No dice el que tenga boca para hablar. Velar. Para oír. Yo recuerdo que yo tenía que dejar mi profesión. Dios me estaba hablando en mi corazón, inclinando mi corazón. Yo recuerdo que oré, dame una palabra. Efectivamente, la palabra vino a través de mi madre. Y Dios me dijo, yo no he visto ni justo desamparado, de su descendencia que mendigue pan. Yo he permanecido en esa palabra hasta que expandió mi corazón, ha ensanchado mi alma y sigue creciendo. Cuando Dios te da una palabra, es para que te expanda. Oye, yo te pregunto, ¿qué palabra estás velando? Dime, ¿qué palabra estás velando? ¿Qué palabra te está ensanchando? ¿Y qué te dio Dios? Que tú sabes, esto me lo dio Dios. Porque la carne le gusta, coge todo. Todo. La religión coge todo. Facebook te da 1000. Pero ¿qué palabra te dio Dios? Velad es para que Dios te dé una palabra. Y nunca deja de crecer. Tú sabes que la palabra nunca cesa de crecer. En el reino, dice Jesucristo, el reino es como una semilla de mostaza. A la verdad es pequeño. Pero cuando crece, se hace la mayor hortaliza. Dios te va a dar una semilla, siémbrala en tu alma. Hasta que no pare de expandirse.
nunca cesará de expandirse. Me quisiera detener cuánto ha hecho esa sola semilla. Ya no es semilla. ¿Cuánto ha hecho en mi corazón? En mi esposa, en mis hijos. Ha crecido tanto esa palabra. Qué glorioso esto, amados míos. Así que Jesús estuvo en silencio velando. Durante su tiempo a solas con su Padre Celestial, un ángel vino y lo fortaleció. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así que durante tiempos de agonizante vigilia, el Espíritu mismo hace intercesión por nosotros. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pues el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ese es el velar. Ese es el gemir que el Espíritu Santo va a producir a través de ti. Velar y orar, entonces, es una intercesión. Y agréguele. Velad y orar. Esa interacción. Que es el Espíritu mismo contigo. Esa intercesión de Él a través de ti. Él sabe la mente de Dios y Él puede revelar los peligros y maquinaciones que nosotros o aquellos que están bajo nuestro cuidado podemos enfrentar. Si Pedro hubiera velado y orado en esa noche, no hubiera caído con el gallo. Pero Pedro no veló. Y la misma noche, tremendo, él hubiese estado mejor preparado para la tentación que tuvo que enfrentar horas más tarde. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Otra vez, cuando tú velas, das el espacio para que sea el Espíritu Santo el que gima a través de ti. Él va a interceder usando tu boca. Qué glorioso, amados míos. Y tú dirás, yo no sé, nunca he hecho. Pues nunca es tarde para comenzar. Porque Dios enseña al que quiere aprender. Qué glorioso esto. ¿Qué es lo que envuelve el velar? El velar es estar en silencio ante el Señor para recibir, no para hablar. Y cuando Él trae situaciones o asuntos a nuestra mente, debemos orar sabiamente por ello. Generalmente dile, ¿qué palabra va unida a esta situación? Tú sabes que no hay problema que no traiga una promesa unida a ese problema. No hay. No hay problema que no traiga una palabra unida a ese problema. No hay situación que no traiga la promesa ya. No ha venido el problema y ya Dios mandó la palabra. Que cuando uno vela, le pregunta al Espíritu, ¿qué palabra tú me das? ¿Qué área de Cristo me quieres mostrar? ¿Qué guau de maravillas quieres gemir?
en medio de esta situación. No es tanto, Señor, soluciona esto. Señor, ¿qué área del reino quieres expandir que está restringida? ¿Qué área de dominio quieres establecer? Qué grande esto, hermanos míos. Durante nuestro tiempo de velar, entraremos en una batalla espiritual, sabiendo que nuestro enemigo ya fue vencido en la cruz. Así que orar y velar es el medio para apropiarse de todo aquello ya logrado en la cruz. Es conquistar en experiencia lo que ya se nos otorgó en posición. Ya tengo todo en Cristo. Pero ahora Dios dice, quiero que conquistes, quiero que entres. ¿Ves ese gigante delante de ti? Quiero que tú crezcas más grande que él. Hace poco dije, ¿por qué David corrió contra el gigante? Y eso no se me ocurrió a mí. A Dios le gusta hablarme con preguntas. Aprende, Dios siempre habla con preguntas. Para forzarte. Dios siempre hace preguntas. Y me habló allá por dentro. ¿Por qué David corrió hacia el gigante? Ay, ay, ay. Me demoré por responder. Y al final le dije, no sé. ¿Verdad? No sabe. Aleluya. Porque no tenía miedo. Está bien. Eso no era respuesta. Yo sabía que no era respuesta. Porque se le había dado una profecía a David. Recuerda, se le había dado una profecía. Y David había expandido su corazón en la profecía. A David se le dijo, tú vas a ser rey. Por lo tanto, este gigante es un obstáculo para que yo sea rey. Aquí yo no muero, el que tiene que morir es él. Porque a mí se me dijo que voy a ser rey. Entonces, la palabra lo hizo expandir. ¿Te das cuenta? Porque él escuchó la palabra. Entonces ahora pudo hacer guerra espiritual. Él pudo enfrentar al enemigo porque hay una palabra expandida dentro de su corazón. A él se le dijo, tú vas a ser rey. Y lo tomó de corazón, se lo ungió. Él permaneció. Ese es velar. Velar es la palabra profética y tú le das hasta que te expanda. Y a David se le dijo, tú vas a ser rey. Entonces, ay, qué pena, el que va a morir eres tú, no yo. El que vas a morir eres tú. Porque yo voy a ser rey. Por eso que David enfrentó el desierto, las cuevas, las persecuciones, las traiciones. David enfrentó todo con una palabra expandida. ¿Cómo se hace guerra espiritual? Dime la palabra que tienes. No tienes una palabra, no se expande. Velar es para escuchar qué palabra tú tienes para mí. Qué triste, hermanos míos. Oye, que esa es comida, hermano mío. Yo le dije que esta es comida. Como todas las reuniones. Porque Dios es grande. Dios es grande. Y la reunión de ayer, Dios mío, wow. Todavía no la he editado. Y todavía estoy llorando. Dios mío. Qué palabra. Venga mañana si es que no la escuchó. Todavía está mi piel de gallina. De la palabra de ayer. Bendito sea Dios. Así que orar y velar es el medio para apropiarse de todo aquello que ya fue logrado en la cruz. Es conquistar en experiencia lo que ya se me otorgó en posición. Dios le dijo a Abraham, toda la tierra que tú estás pisando es tuya.
Pero ahora le dice a Josué, ve, conquístala. Ya fue dado. Ahora tú tienes que tomar posesión. ¿Por qué Dios lo así? Porque Dios te da una tierra prometida así, con gigantes. Oye, hazme el favor completo, por favor. Dámela sin gigantes. ¿Comprende por qué Dios te da una tierra prometida con gigantes? Porque quiere crecer tu carácter del varón perfecto de Cristo. Es la única manera. Yo te voy a decir, ves ese gigante es más grande que tú, yo quiero que tú crezcas más que él. Qué glorioso esto, amados míos. Así que velar es conquistar en experiencia lo que ya me se otorgó. El apóstol Pablo les dijo a los creyentes de Éfeso, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo lo haces? Con una palabra. Es la palabra la que te da espíritu a vida. Luego él les dijo, ¿cómo prepararse para efectivamente velar y orar? Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Aquí la gente ha tropezado, el cristianismo ha tropezado, en la noche me quito la armadura, en la mañana me la pongo, Señor. No, Dios mío. Observa la palabra que se repite en la armadura, istemi. ¿Sabes cómo tú te pones la armadura? Permaneciendo firme en la obra terminada de Jesús. Tú te pones la armadura cuando tú permaneces en llenura de Cristo, en justicia de Cristo, en felicidad de Cristo, no felicidad de emociones. Aleluya. Observe, para que puedas estar firmes. Adivina qué palabra es. Istemi. En el don de la fe se estudió eso profundamente. De hecho, la primera lección del don de la fe. Aleluya. Se repite 6 veces la palabra istemi, el andistemi y sus equivalentes, pero es la misma palabra. De que tú tienes que permanecer en la obra terminada. ¿Comprende qué es istemi? Te lo voy a mostrar. Esta es una lanza y la entierro en el piso. Cristo te enterró en la obra terminada. Te enterró. Qué impresionante eso, hermanos míos. Así que el velar envuelve confrontación con los principados y autoridades malvadas que tienen jurisdicción sobre, escúchame, las tinieblas. Es importante. Que no tienen jurisdicción en la luz. En donde quiera hayan tinieblas, allí operan las huestes de maldades. No tienen permiso de operar de otra manera. Así que orar y velar es aguardar la autorización e instrucción de nuestro comandante en batalla. Nuestro Señor en las huestes espirituales para tomar regiones espirituales en las vidas. Oye, subraya eso porque eso es profundo. Velar y orar es esperar a mi comandante en batalla. Porque Él quiere tomar territorio. Te voy a dar un ejemplo en el caso de Josué. Van a tomar a Jericó y se le aparece el varón con la espada desenvainada. Aquí está. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y ese varón le respondió, no, ni de ti, ni de allá.
¿Tú sabes que Dios no está detubando? Dios no está detubando. Más vale que tú estés del bando de Dios, porque Dios no está detubando. Aquí lo dijo. Josué le pregunta, ¿tú estás en mi bando o el bando de ellos? No. Ninguno de los dos. Mas como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose de su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Observa, ¿qué dice? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Comprende, en el momento que vas a velar, prepárate, porque ese lugar no es común. Tú vas allí para escuchar, y más vale que lo trates santo. No es lugar de distracción, no es lugar de la tita, el perrito, el gatito, mijito, no. Quítate todas tonterías. Para que puedas escuchar. Y Josué ciertamente escuchó. Hay una prédica que dimos aquí, búsquela, en Gilgal. ¿Qué pasó en Josué 5? Pasaron 5 cosas. Y una de ellas es esta. Allí rodar una piedra. Gilgal significa rodar la piedra. Allí se quita toda tu vergüenza. Cuando tú te presentas ante este Dios, tú no puedes tener vergüenza. Porque Él rodó la piedra. En la cruz, Él rodó la vergüenza. Wow. No hay condenación. Y allí se hizo la cena. La primera santa cena de Josué. Dios mío. Busca esas notas, por favor. No me las pidas a mí. Así que no se trata de áreas geográficas, sino de jurisdicciones en la vida de las personas. Porque no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, en las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Así que un principado es un gobernador sobre una región celestial específica. De hecho, se nos da el ejemplo de Daniel, y que ha sido mal usado, y mucha gente ha tropezado hasta el día de hoy. Cuando Daniel le hizo una petición a Dios, el ángel Gabriel fue enviado para darle una respuesta. Sin embargo, el maligno, príncipe del reino de Persia, le hizo resistencia por 21 días. Finalmente, Miguel el arcángel vino a ayudar a Gabriel para que pueda cumplir con su misión. Y cuando el arcángel Miguel estaba disputando con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, Miguel no estaba trayendo una acusación en contra del maligno, sino que dijo, el Señor te reprenda. Esto es una manera muy sabia para nosotros de responder cuando estamos velando nosotros mismos y por otros creyentes. Por nosotros mismos y por otros creyentes. Podríamos orar así, oh Señor, Dios de las huestes espirituales, podrías reprender a Satanás de este asunto en el nombre y a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, la meta de velar y orar es traer al maligno y a sus huestes la derrota ya efectuada en la cruz. Por eso, Pablo escribe, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ahí está la palabra, estar firmes. Pablo luego hace una lista de las piezas de la armadura y concluye diciendo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello por
con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Si Pablo pedía que velaran por él, ¿dónde quedamos nosotros? Hermano, no hay mayor demostración de amor que cuando tú oras por alguien. Cuando tú velas y oras por los hermanos. Con Giovanita nos sentamos en la mañana y comenzamos a orar, a velar por tal hermano, en fin. Y no oramos, Señor, dale trabajo, Padre Santo. No, eso no es velar. Esto lo oramos, que su fe no falle. Que este tiempo de prueba, el corazón de Cristo se expanda. Que este tiempo de dificultad, dale un corazón sabio, un corazón manuable. Eso que lo oramos. Bueno, hermanos míos, ahora yo le pregunto, ¿qué fue lo que oró Jesús por Pedro? Jesús no oró, mata al gallo. Estamos, hermanos míos. ¿Qué fue lo que oró Jesús? Que tu fe no falle. En el caso de nuestro hijo, mira la oración de Giovanna y mía. ¡Ay, Señor! No. Lo que oramos, que su fe no falte. Eso fue todo lo que oramos. Y dejamos el resto en las manos de Dios. Eso es grande, hermanos míos. Aleluya. Ahí le pides, obviamente, tiene que haber una palabra. Tiene que haber una palabra. ¿Qué palabra está unida a esta situación? Y Dios te la va a dar. Si eres casado, aprovéchate. Porque la mujer tiene un oído maravilloso. Amén. Por eso que le digo, ¿qué palabra nos ha dado Dios, Giovanita? ¡Qué facilito! Amén, amados míos. Aproveche. Yo me aprovechaba de mi mamá. Mi mamá estuviera viva, ya la estuviera usando a cada rato. Amén. Hace poco le di un consejo a un muchacho. Ve donde tu mamá. Yo sé que tiene una lista negativa. Yo tengo una lista negativa de mi mamá, pero Dios, por eso puso las mamás. Y estaba casado y todo. Mira la decisión de dejar mi profesión. Mi esposa ahí estaba orando conmigo, pero también me apoyé en mi mamá. Dos personas para tomar una decisión tan grande. Mi esposa y mi mamá. Y hasta el día de hoy no me arrepiento de esa decisión. Nunca falla. Vela. Estate pendiente. Toma el tiempo. Aleluya. Y si no te la da el primer día, sigue velando. Pues se va a velar. Y créeme, Dios te está forzando. Y te la va a dar. Gloria a Dios. Aleluya. Si Pablo necesitaba a hermanos creyentes que velaran y oraran por él, podemos visualizarlo. ¿Cuán necesario es esto para el resto de nosotros? Hermanos míos, esto es muy vital de no confundir. Comprende. No se trata de luchas espirituales en áreas geográficas, sino en regiones celestiales. Y a la Eclesía se le ha dado las llaves del reino para atar todo aquello que ya ha sido atado en el trono de Dios. Y desatar aquello que ha sido desatado. Pero no se trata de atar ni desatar al capricho, al antojo. Mientras uno mismo está albergando tantas tinieblas, vacíos y cadenas espirituales, eso jamás va a poder funcionar.
Si no tenemos el amor por la verdad, si no vivimos por la verdad y a causa de la verdad únicamente, porque donde no se vive conforme a la verdad, allí habitan las tinieblas. Y ciertamente tendremos lagunas y lagunas de impiedad. Entonces la gloria de Dios no puede funcionar. ¿Comprende? La gloria de Dios tiene que ser nuestro todo primero, en lo interno, antes que pueda funcionar en lo externo. Por eso que es importante que mi corazón esté completo ante Dios. Felicidad ante Dios. Mañana dice, santificaos hoy porque mañana haré maravillas. ¿Qué significa santificarse hoy? Mañana iban a conquistar Jericó. El día anterior, es Cristo mi todo, es Cristo mi todo, es Cristo mi delicia, es Cristo mi felicidad, es Cristo, es Cristo, es Cristo, es Cristo. Eso es santificarse. Y allí tomaron la cena del Señor. Allí se circuncidaron. Mire todo lo que pasó el día antes. Ellos velaron. Allí justo apareció el varón de la espada desenvainada. Mire cuánto pasó en Josué 5 para llegar a Josué 6. Josué 6, Jericó cayó. Y se le dio una palabra, 13 vueltas van a dar, no 7, 13 vueltas. Esa fue la palabra que se le dio. Impresionante. 13 vueltas en silencio. Vaya, como que Dios quiere que nos callemos, ¿cierto? Y luego de las 13 vueltas, gritar. Esa fue la palabra de instrucción del varón con la espada desenvainada. Y ellos lo hicieron exactamente así. Cuando Dios te dé una guerra espiritual, ¿qué palabra tú me das? Y hazlo, por favor. Bueno, es por ello que la gloria no funciona en tantas personas. Porque ellos quieren que la gloria funcione en lo externo. Quieren que gobierne lo externo. Pero rehusando que primero debería llenar por completo lo interno. La gloria, la eternidad, la vida de Cristo no funcionará en lo externo si primero no está establecida en lo interno de nuestro ser más profundo. Si la gloria de Cristo primero no satura, llena y permea toda nuestra vida interior con seguridad, dicha, satisfacción, felicidad, valor, valía y verdad, entonces jamás podrá expresarse en el exterior como gobierno. Y esa es guerra espiritual. Así también se vela, me estoy evaluando mi corazón. Aleluya. Ya estamos unidos a Dios por Cristo. Pero cuanto más practiquemos la comunión en oración, es cuando menos efecto los dardos del maligno tendremos. Los dardos del maligno no podrán funcionar contra ti. ¿Tú sabes que tú tienes un escudo contra los dardos? Se llama el escudo de la fe. Con que puedes apagar los dardos. Y déjame decirte, los dardos no son esas cosas chiquitas que tú te imaginas. Los dardos eran como así de este tamaño, como 1,5 pies. Y podían traspasar inclusive hasta un escudo. Y muchas veces lo lanzaban con fuego. Y dice, con el escudo tú podrás apagar los dardos de fuego que el maligno te tire. Pero si no tienes una palabra velando, ¿qué escudo tienes? Tú tienes que tener una palabra que dice, esto me lo dio Dios, esto es lo que papito Dios me dio. Y tú te permaneces, siembras. Aleluya. ¿Estamos, amados míos? Así que sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, sin dientes. Eso me lo enseñó el señor Gátar. El diablo no tiene dientes, solo ruge. Porque mire, está rugiendo. Dios le quitó los dientes.
anda alrededor buscando a quien devorar. Así decía el señor Gata. Está sin diente, Pastor Joven, me decía. Así que el maligno y sus huestes tiemblan cuando los justos seriamente velan y oran fervientemente, creyendo, permaneciendo y deleitándose en la victoria de la cruz. El maligno no quiere que tú veles, celebres, cantes. Que tú veles en la obra. Cuando tomas las hojas del Pastor Joel, tú y la estás leyendo, estás velando. ¿Por qué? Porque estás escuchando. Impresionante. Y sacas un O. Ay, ay, ay. Escuchas las prédicas, memorizas. Estás velando. Estás en guarda para tu familia. Porque Dios te dio un territorio espiritual. Tú puedes ver a tu esposa como un territorio espiritual. Si no la ves, tienes problemas. Tu esposa es un territorio espiritual que Dios te dio. Dios te dice, lávala. Con todo el respeto a mi esposa, cuando me casé ella tenía un saco de enfermedades que casi la devuelvo. Pero el problema es que se me perdió el recibo. Entonces, hermanos míos, y Giovanna tenía cantidad de miedos que gobernaban su vida. El asunto es que Dios me usó a mí. No hay otro diseño, por favor. No hay otro diseño. Y me encantó hace poco, fue el cumpleaños de Giovanita. Una reunión inmensa, ¿recuerdas aquella reunión? Flores, la familia vino, los niños, bueno, y también la mitad de la iglesia. Tremenda celebración. Bueno, hasta Giovanna está a mi lado, y ha dado unas palabras que hasta el día de hoy me han tocado en mi corazón. Y ella dijo estas palabras: las verdades más profundas de mi vida las he aprendido de mi esposo. Dice, wow, gracias Señor. Ese es velar. Maravilloso. Así que el maligno y sus huestes tiemblan cuando los justos seriamente velan y oran fervientemente, creyendo, permaneciendo y deleitándose en la victoria de la cruz. Cuando oramos y velamos más, nos apropiamos de nuestra herencia en Cristo, que es la estatura del varón perfecto. El velar es una evaluación activa de lo que sucede en nuestro alrededor, tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito físico. Pero el malvado acecha para robar, matar y destruir lo que nosotros hemos fallado en velar. Estamos hablando de una hermana y cómo se ha desviado, cómo se ha endurecido, en fin, tantas cosas. Porque falló en velar. Ahora, ¿por cuáles cosas o quiénes debemos velar y orar? Velar y orar contra los lobos rapaces que alejan a los discípulos para que sigan caminos malos. Y vaya que si hay lobos rapaces hoy día. Falsos profetas y un montón de cosas malas. Velar y orar para ser fuertes en la fe. Dice, velad y estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Velar y orar por los líderes de Dios. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. ¿Tú sabes que debemos velar por nuestros líderes espirituales? Cuarto, velar y orar para tener una mentalidad sabia y sobria. Amén. Uno tiene que velar por eso. ¿Tú sabes que tú tienes que pedir sabiduría casi todos los días? De hecho, el proverbio dice, ante todo, pedid sabiduría. Adquiere sabiduría. De eso fue lo que el joven Salomón pidió. Dame un oído. De hecho, sabiduría él no pidió, dame oído para escucharte.
Él pidió un oído para escuchar a Dios. ¿Qué es sabiduría? Qué glorioso. Entonces tú tienes que velar por eso. Padre, gracias por la prédica de este domingo. Oro por nuestro pastor. Su panza que le duele, Señor. ¿Tú sabes que hoy iba a cancelar esta reunión? Yo estaba muy mal hoy. Y vine está doblado. Esca. Entonces tú oras, Señor, gracias por nuestros líderes. Ahora me preparo espiritualmente. Velo, Señor, por un oído sabio para escuchar. Un oído para atender. Y por último, velar y orar por un avivamiento espiritual. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿A una iglesia? Te está diciendo que vele a la iglesia y no vas a saber cuando yo te lo quite. ¡Qué bárbaro! ¿Tú sabías que el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl y siguió siendo rey por 40 años? Y Dios no estaba con él. Dios mío. Ahora, ¿por qué es difícil para nosotros el velar? ¿Por qué es tan difícil esto, hermanos míos? Cuando estamos con nuestros rostros ante Dios o en nuestras rodillas, tendemos a pensar que debemos mantener la conversación con nuestras palabras. Mas eso es orar. Yo estoy tirado en el piso, orando al Señor, pero no me callo. Y si no dejo de hablar, yo no sé, no he orado. Si no dejo de hablar, me siento que no soy espiritual. Qué difícil es callarnos delante de Dios. Sin embargo, el velar es estar en silencio delante de Dios y permitir a Él que nos hable. Él va a traer a nuestra mente diferentes personas que necesitan nuestras oraciones o situaciones que necesitan nuestra inmediata atención. Es Dios. Bienaventurado el hombre que me escucha, y subraye, velando a mis puertas. Ahí está bien claro. Cada día, aguardando los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida. Y alcanzará el favor de Jehová. Así que, amados, velar y orar son las llaves que Dios nos da para conquistar todo aquello que ya hemos recibido. Ya lo hemos recibido en la cruz de Cristo. Pero cuando tú velas y oras, estás conquistando. El diablo no quiere que tú veles y oras. Y créeme que te va a encontrar allí. Va a poner distracciones, va a poner 1000 cosas para que tú no veles. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. 2 puntos. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo, que es Pablo. Y no te lo da por gusto, para que tú sepas que en ese grupo había una persona que se había criado al lado de Herodes. O sea, que no era cualquier grupito. Se habían convertido. ¿Y sabes qué estaban haciendo? Velando. Y mira, fue el Espíritu el que dio la palabra. Y observa, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y apartarme a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Allí fue el primer viaje misionero. ¿Cómo nació el primer viaje misionero?
de velar. Qué difícil para la iglesia contemporánea velar. Difícil. Reunirse con 5 o 6 hermanos para velar requiere mucha madurez. Ferviente en la oración, por el poder del Espíritu Santo, es un buen escudo contra los pensamientos que nos invaden. Comprende, las moscas nunca se paran sobre una olla que está hirviendo. Así que cuando tú estás hirviendo, ¿qué mosca va a venir? Ningún demonio va a venir. Cuando tú estás hirviendo en el Espíritu, los demonios no vienen. Por eso que tú estás prendido. Repito, las moscas nunca se paran en una olla hirviendo. Pues ningún demonio se te pega si tú estás hirviendo. No debemos cansarnos en la batalla, sino esperar con ansia la corona de la victoria, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Qué glorioso esto. Con esto terminamos. La diligencia y el estar alerta en la vigilancia son un acto de permanecer en la dicha del Señor. Y entonces Él guarda al Cristo que presentamos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Padre, gracias por esa preciosa palabra. Este corazón maravilloso de velar y orar. Bienaventurado el hombre que vela a tus puertas. Te hallará, y el que te halla a ti, halla la vida. Te agradecemos, Padre, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Podemos tomar un receso, y bien cortito. Aleluya. Nos preguntamos, ¿fue la vigilancia de Job efectiva? Qué pregunta tan profunda, ¿no? ¿Fue la vigilancia de Job efectiva? No solamente la vigilancia de Job fue tan efectiva que Satanás se quejó acerca de eso, pero hay toda indicación que Dios protegía a los hijos e hijas de Job por su vigilancia y oración. Esos hijos estaban guardados, los bienes eran guardados. Así que el velar de Job era efectivo. Cuando los hijos de Job tenían alguna fiesta, ellos llamaban a sus hermanas a comer y tomar con ellos. Sin embargo, el registro no dice que ellos llamaban a su papá. Quizás sus fiestas envolvían cosas que no les gustaría a su padre. Quizás. Así que él estaba preocupado por la relación espiritual que ellos tenían con Dios. Con razón que él decía, quizás mis hijos han pecado contra Dios. Cuando Dios quitó el cerco de protección de alrededor de Job, Satanás destruyó a los 10 hijos de Job, todo su ganado y manadas y también su salud. Sus 3 miserables amigos vinieron supuestamente a consolarlo. Pero en lugar de eso, lo acusaron de pecado. Y eso ya estamos acostumbrados. Job pasó mucho tiempo durante esos días discutiendo y defendiéndose. Mas cuando él oró por sus amigos, Dios lo sanó. Así que no gastes tiempo discutiendo. Entonces Dios restauró doblemente la cantidad de todo lo que Job había perdido. Dios también le dio 7 hijos más y 3 hermosas hijas. Dice que no había mujer más hermosa que las hijas de Job. El hecho que Dios no les dio a Job
el doble de hijos indica que él los encontraría en el cielo a los 10 hijos que había muerto. Lo cual es una respuesta a su velar y orar. Esto es, sus 10 primeros hijos sí fueron salvos, y el velar y orar diligente de Job sí fue muy efectivo. Cuando tú velas, no gastas el tiempo. No lo malgastes. Es tiempo bien invertido, tiempo de reino. Ninguna oración es en balde. Cuando una oración es la obra terminada. Así que vamos a entrar en una porción muy importante, istemi, la firmeza de la fe. Lo que ensancha a nuestra alma. Esto es lo que ensancha tu alma. Vivir por fe es dar sustancia a las realidades invisibles de Dios. Ahora bien, el Padre solo se complace en su propio Hijo. Él dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y obviamente, Él se complace en aquellos que están en el Hijo. Y al Padre se complace en todos aquellos que viven según la realidad de la sustancia del Hijo. Subraya, por favor. El Padre quiere hacernos infinitamente felices en su Hijo. Infinitamente completos en su Hijo. Todo acerca del Hijo es sin medida. Y por tanto, todos aquellos en la sustancia del Hijo son sin medida también. Y nos preguntamos, ¿cómo vivimos participando de su naturaleza? ¿Cómo participamos la esencia del Hijo? La respuesta poderosa que nos da el apóstol Pedro fue la clave vital para participar de la naturaleza de Dios es por medio las promesas de Dios. Eso fue lo que dijo Pedro. La clave vital son las promesas de Dios con la conciencia de conocer a Jesús. ¿Para qué son las promesas? Según Pedro, la conciencia de conocer a Jesús. Así, ninguna promesa de Dios son circunstanciales, sino relacionales. Las promesas no nos conectan a vacíos, sino que nos revelan una maravilla de Jesús. Seamos honestos. ¿Para qué son las promesas en la mente de la gente? Si estás triste, esta promesa. Si no estás casado, esta promesa. Si te casaste, esta promesa. Si no tienes esto, esta promesa. Decir, 10,000 promesas para 10,000 vacíos. Las promesas han sido reducidas a circunstancias. Las promesas fueron reducidas a vacíos. Y Dios nos dio las promesas para eso. Por lo tanto, las promesas no son circunstanciales. Las promesas son relacionales. ¿Relacionales con quién? Con la conciencia de conocer una persona. Así que cuando Dios te da una promesa, ¿qué maravilla de Jesús está detrás? Cada promesa expande algo de Jesús dentro de ti. Eso es profundo. Yo crecí en un evangelio que toma las promesas para sacar algo de Dios. Es un evangelio enfocado en beneficios, en utilidad, donde cada uno busca lo suyo propio. Pero lo que nos dice Pedro es tomar la promesa para conocer la esencia de Dios. Así, la palabra de Dios es lo más importante que tenemos. Por eso que uno vela para una promesa. Uno vela para una palabra. Porque al tener una palabra, tener una promesa, ¿estás teniendo a quién? A Jesús. Así que Dios exaltó su palabra a lo sumo. Cada palabra de Dios contiene a Dios. Jesús mismo afirmó que sus palabras son espíritu y son vida. La manera como vemos la palabra de Dios
determinará la efectividad de nuestra vida. Así, permanecer en la palabra de Dios hasta visualizar en nuestra alma la sustancia de Dios en esa palabra, transformará nuestra alma en lo limitado de esa palabra. ¡Wow! Eso es grande. Comprende este principio tan esencial de la fe. Verbo determina el sustantivo. Te lo repito, despacio. Verbo determina el sustantivo. ¿Qué es lo que quiero decir? La gramática de Dios es muy diferente que la gramática del mundo. Permíteme hacer un pequeño repaso de gramática elemental. Todos sabemos, desde nuestra escuela elemental y de nuestro diario vivir, que el sujeto determina el verbo, no el verbo al sustantivo. Esto es, no hay verbo si el sujeto no hace una acción. En oraciones sencillas lo podemos ver claramente. El niño corre, el niño camina, el niño come, el niño canta. ¿Quién determina? El sujeto, el que hace todo. Entonces, el sujeto determina al verbo. Hermanos míos, si quitamos al niño, pues no hay nada. Eso es importante. Esto es, el sustantivo determina el verbo. Pero en la gramática de Dios es todo lo contrario. El verbo es quien determina el sustantivo. De hecho, Jesús es el verbo de Dios. Y cada promesa se convierte en un verbo que quiere saturar al sustantivo. ¡Ay, ay, ay! Esto es a nosotros y a las regiones espirituales de la plenitud de ese verbo. ¿Te das cuenta por qué es importante una promesa? ¿Te das cuenta por qué es importante velar? ¿Te das cuenta que tú no puedes vivir sin una promesa que te esté expandiendo? Porque tener una promesa es un verbo que te está expandiendo a ti. Entonces, el verbo ahora gobierna al sustantivo. Es decir, la promesa me está gobernando a mí, a mi vida, y no se queda allí. Primero me llena a mí, y luego se quiere ir afuera más. Así es que funciona el reino. Guerra espiritual ocurre cuando el verbo te está dominando a ti, te satura a ti, y ahora quiere dominar afuera. Si no te domina a ti, no va a dominar afuera. Si no te hace feliz a ti, no vas a hacer feliz a nada afuera. El verbo tiene que saturarte a ti y luego a través de ti, pero nunca para. Sigue expandiendo, sigue expandiendo. Esa es la característica, porque la característica del verbo es ilimitado. Oye, este es purito verdad viviente. Comprende esto, por favor. En el hebreo antiguo, el verbo va al comienzo. Tú lees la Biblia original, sobre todo en hebreo, siempre el verbo va al comienzo. A mí me costaba trabajo. Porque yo no digo, corro yo. Yo no digo, canto yo. Veo yo. Ve Giovanna. ¿Comprende? Tú no estás acostumbrado así. ¿Por qué? Porque en tu mundo tú eres el que gobiernas. Tú hablas lo que tú vives. Tu gramática expresa tu manera de corazón. Y esta es otra prédica antigua. Y di un ejemplo de Isaías. Dios mío. De hecho, cuando Jesús dijo, Talita cumí, eso ya estaba profetizado. Y Jesús llegó, el verbo llegó. Y le dijo, Talita cumí. Listo. Por eso que es importante que tú tengas un verbo. Una promesa. Que te sature. Eso es maravilloso. Repito.
Hermanos míos, en el hebreo antiguo el verbo va al comienzo. Dijo Dios. Habló Dios. Aconteció. Las formas verbales, bayectol y begatal, es una forma arcaica de hablar. Pero así es que habla Dios. Otra vez, el verbo determina la magnitud de la sustancia. Wow. De esto podemos concluir que la sustanciación de la fe es un proceso que produce un resultado de maravilla. Esto es, la fe no crea nada, solo se conecta a algo que ya fue terminado. Así la sustanciación de la fe es entrenar nuestra mente para hacer un cuadro o imagen de una realidad que ya Dios nos otorgó. Es hablar conforme esa imagen y es sentir el gozo de esa imagen. La fe crea el espacio para que el verbo ocurra. Así, hermanos míos, ¿qué significa el cuadro de la fe? Es dar sustancia a una palabra de Dios hasta que haga una imagen en nosotros. Esto es, sustanciar es conformar nuestra alma a la imagen que describe la palabra de Dios en nuestro espíritu. El verbo de Dios nos hace sustantivos. Otra vez, el verbo es lo que a ti te sostiene. Yo espero que tú estés comprendiendo esto, porque requiere haber discernido un poquito ya. Aleluya. Nuestra realidad y sustancia en nuestro espíritu ya están definidas por la palabra de Dios. Pero el sustanciar una promesa, verbo, condicionará nuestra alma y nuestro cuerpo según esa realidad. Pastor, deme 2 ejemplos, qué bueno. Por ejemplo, cuando la palabra de Dios nos dice que Dios está con nosotros, ciertamente nuestro espíritu ya tiene esa realidad. Pero nuestra alma, no. Por el contrario, nuestra alma está condicionada por los 5 sentidos y las circunstancias. Y por ende, nuestra alma no puede percibir la presencia de Dios. Pero al sustanciar la realidad de que Dios está con nosotros, entonces nuestra alma no solo se alinea, sino que se ve ensanchada más y más. Y ese ensanchar interno se tornará en el gobierno externo. Solamente así hacemos la expansión del reino. El reino nunca podrá gobernar afuera lo que no satura por dentro primero. Si tú te sientes solo y lloras porque estás solo, ciertamente tu espíritu está unido. Tu alma no ha sustanciado nada. Que no tienes el ser de la palabra saturando a tu alma, que llene a tu alma, y obviamente no va a llenar afuera, porque tú no estás llenado adentro. Vamos a dar otro ejemplo. Por ejemplo, cuando nos dice la palabra que los que pertenecen a Jesús, los que somos de Él, ya hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto es un hecho terminado. No se trata de un deseo. Es algo ya efectuado, ciertamente en la cruz. Ya la carne fue crucificada. Así que no se trata de luchar ni pelear contra la carne, sino creer un ser. Ya fuimos crucificados con todos los deseos y pasiones. Este es el secreto de los vicios. Esto que estoy diciendo es el secreto de los vicios. Personas que tenían vicio de cigarrillo, vicio de prostitución, vicio de licor, en fin, ¿cuántos vicios? Les expliqué esto con lujo de detalle. Ayer lo tratamos profundamente. Mañana lo vamos a volver a tratar. ¡Qué glorioso! Visualiza. Está hablando de un ser que ya fue muerto en la cruz. Ya fue muerto. Ahora tú tienes que creerlo. Hablar muerto. Sentir muerto. Orar muerto. Velar muerto. Es un ser en la cruz de Cristo. Y es un ser ahora en nosotros. ¿Qué pasó en la cruz? Ya fui muerto.
¿Qué pasó ahora? Ya estoy muerto. Se trata de creer un ser. ¿Cuál ser? Ya está muerto. Yo te pregunto, ¿quién eres tú? Yo soy uno que ya murió. Dios no te manda a matar vicios. Dios no te manda a luchar con vicios. Dios no te manda a derrotar vicios. Dios te manda a creer que ya tú fuiste muerto. Y si tú moriste, los vicios murieron contigo. ¿Qué vicio Dios te manda a pelear? ¿Qué vicio Dios te dice, Señor, ayúdame contra este vicio? Dios no ayuda contra vicios. ¿Comprendemos, amados? Dios te manda a creer que la persona viciosa ya Dios la mató. Y permanecer y velar hasta que tu alma se llene. Cuando tú crees ese ser, entonces, ese ser, como ya cree que está muerto, la acción va a suceder. ¡Qué maravilloso! Otra vez, amados míos, de este modo, el andar en el Espíritu, eso es, creyendo un ser que ya fue crucificado, entonces ahora el Espíritu de Dios liberará el poder para no satisfacer los deseos de la carne. Aleluya. Así, sustanciar no es imaginar, sino que es visualizar. La fe no crea imágenes, sino que la fe, por definición, visualiza lo ya creado. En este caso, lo ya muerto. Cuando Dios nos pidió que le entreguemos nuestra profesión, mi madre me dio una palabra, la cual medité tanto y tanto hasta que visualicé esa realidad, hasta que acalló toda duda en mi alma e hizo el espacio para la confianza y el reposo. Medité esa palabra, la creí, la visualicé, llenó mi alma. Ese verbo hizo el sustantivo. Cada vez que medito ese verbo, el sustantivo está más confiado, más reposado, más seguro. Pero no se quedó en mi alma saturada, sino que se conjugó en una casa. Se conjugó en tantas cosas externas. Llegó un dominio externo. ¿Te das cuenta que un verbo pequeño saturó a mi alma? Y no es que no se quedó en mi alma, sino que gobernó un dominio afuera. Nosotros no queremos hacer batalla espiritual de esa manera. De este modo, entre más creemos la plenitud del verbo, entre más creemos que el verbo determina nuestro ser, ese verbo va a expandir más y más. Va a crecer más, que determinará el límite del sustantivo. El verbo va a ir extendiendo el sustantivo, expandiendo la confianza, la seguridad, el denuedo, la valentía y sobre todo el carácter. Un fruto en 9 áreas. Esto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y observe que le agregué un número a cada uno de ellos, para que tú sepas, sin ver la hoja, cuál es el número 7. ¿Cuál es el número 4? Paciencia, sin ver la hoja. Sin ver la hoja. Amén. Sin ver la hoja, ¿cuál es el número 4? Paciencia. Sin ver la hoja, ¿cuál es el número 2? Gozo. Sin ver la hoja, ¿cuál es el número 9? Templanza. Sin ver la hoja, ¿cuál es el número 6? Bondad. Amor. ¿Por qué te digo eso? Porque tu corazón depende de la palabra. Velar, estar atento a la palabra. También que tú lo puedes decir de adelante para atrás y de atrás para adelante, o del medio para la derecha, del medio para la izquierda, como tú lo quieras. Y el orden es importante. Hay una razón por qué el 7 es fe. Una razón por qué el 4 es paciencia. Hay una razón. Una razón por qué el 5 es benignidad. Por qué el 6 es bondad. Hay una razón. ¿Por qué el 3 es paz?
No está por gusto. La palabra es perfecta. Pero tú prefieres llorar que meditar. Vela y ora para que no entres en tentación. Yo te pregunto, no levante la mano. ¿Qué verbo te está expandiendo? Repito, ¿qué verbo te ha dado el Espíritu? Tú sabes que hay un verbo para verdad viviente. Isaías 62. Verdad viviente es el fruto de Isaías 62. Por amor de Sión, no callaré. Por amor de Jerusalén, no descansaré. Hasta que se encienda como una antorcha tu justicia. Entonces, de la boca de Jehová saldrá una palabra. Ya nunca más te llamarán. Que su nombre ahora es Exsiba. Y yo me comprometeré con tu tierra, que tu tierra se llama Béula. ¿Qué te está expandiendo? Bueno, qué maravilloso. Así que, amados míos, sin tener un verbo, no se puede ver. No se puede expandir y no se podrá dominar. ¿Tienes un verbo? ¿Está ese verbo determinando tu ser? ¿Estás expandiendo y expandiendo en ese verbo? La confianza del verbo nos ensanchará y acallará toda voz de duda e inseguridad. Es esta llave del reino de sustancia de la fe de quienes somos en Cristo lo que se convierte en una llave de dominio. Impresionante. Jesús preguntó, ¿quién soy yo para ti? Y fue Pedro, iluminado por el Espíritu, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y enseguida Jesús toma la llave de dominio. Lo que tú cierres será cerrado, lo que tú abres será abierto. Es decir, cuando tú tienes al verbo, se te dan llaves de dominio. Importante, hermanos míos. ¿Qué llave de dominio, qué verbo Dios te está dando para tu mente? Yo era derrotado en mi mente. Te digo la verdad, yo era derrotado en mi mente. Hasta que dejé de luchar con los pensamientos. ¿Quién te mandó a luchar con los pensamientos? Dios no le dijo que hagas eso. Eso lo inventaste tú. Yo te pregunto, ¿qué verbo Dios te ha dado? Es decir, ¿qué promesa? No conectas la promesa a un problema, conectas la promesa a Jesucristo. Una promesa es Jesús. No tienes una promesa, no estás teniendo a Jesús. Y solo así es que vas a dominar. Jesús velando, el Padre le dio palabra, esa palabra fue lo que lo expandió. Esa palabra lo expandió tanto que lo convirtió en dominio. Lo que yo te estoy enseñando, rara vez, con humildad te lo digo,
no lo vas a encontrar en los libros de guerra espiritual. No lo vas a encontrar. Esta es la llave olvidada, perdida, de la iglesia. Qué glorioso esto, hermanos míos. Yo espero que tú lo aprecies. Que tu vida de afán y de terquedad no tire esta perla, porque Dios te hace responsable. Realmente. Repito, amados míos, la confianza del Verbo nos ensanchará y acallará toda voz de duda e inseguridad. Es esta llave del reino de sustancia de la fe de quienes somos en Cristo lo que se convierte en una llave de dominio. Así que sustanciar es entrenar nuestra alma a que sea un vehículo adecuado a nuestro espíritu. Es lo que tú vas a ensanchar a tu alma. Todo mundo sabe sustanciar, todo mundo. Yo no sé, pastor, no, tú lo haces todos los días. Pero ellos sustancian en el miedo, sustancian en el temor, sustancian en lo negativo, sustancian en las imposibilidades. Y es por ello que sus almas se adecúan y se sincronizan al imperio del miedo y de la muerte. Y al hacer esto, constantemente ellos adecúan sus cuerpos a las opresiones y a las tinieblas. El mundo sustancia las cosas erróneas. No puede poner las cosas de Dios juntas. Ellos se ponen totalmente de acuerdo con las mentiras. Ellos desarrollan las imágenes incorrectas y nocivas, como codicia, lujuria, inseguridad, temores, dureza, en fin. Ellos usan sus mentes, emociones y voluntad incorrectamente. Pero al sustanciar las realidades de Dios, hace el espacio en nuestra alma para que el Espíritu de Dios haga maravillas en nosotros y a través de nosotros. ¡Qué grandioso! Ahora vamos a ver el Señor revelado. Él es el guardador. Y aquí no se adormecerá, ni dormirá el que te guarda a ti. Jehová es tu guardador. Ay, mira, hay nada más para tomar esa palabra. Eso es un verbo. Si Dios te guía a ti, toma esa semilla pequeña y siémbrala ¿dónde? En tu alma. Pero nosotros queremos que ya sea un árbol. Primero se siembra. Ya mi árbol de papaya está grande. Mi árbol de aguacate está bonito. Bien bonito. Los metí para que no se me murieran. Mi limón y mi naranja están preciosos. No puedo esperar para sacarlos. Están lindos. Pero fueron una semillita. Y los sembré yo con mi mano. Lo mismo sucede con tu alma. ¿Qué verbo estás sembrando? El verbo expande al sustantivo, a ti. Él es nuestra fortaleza. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador. Escudo mío, en quien he confiado. El que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Wow. Si Dios te guía. Giovanita estaba ocupada acá con su grupo que casi me la roban. Yo estaba en casa terminando el mandamiento. Estoy fotocopiando. Cuando ella llega, yo estoy ya terminando de fotocopiar. Y estoy bajando. Y en la escalera él me dice, ¿qué palabra estás expandiendo? Ay, Dios mío. Así como te digo a ti, ¿qué palabra estás expandiendo? Cristo es nuestra fuente de liberación de aquellos que nos quiere atrapar. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Así que, amados, terminamos. ¿Cómo este mandamiento revela a Jesucristo? Entre las muchas figuras de Cristo que esto revela es su rol de pastor. Yo soy el buen pastor.
El buen pastor da su vida por sus ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Dios no tiene dos rebaños, un solo rebaño. Así como Jesús dedicó su vida para velar y orar por sus discípulos, así quiere que todos nosotros hagamos por aquellos que están bajo nuestro cuidado espiritual. Pedro escribió, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, y no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¡Qué maravilloso! Cualidad de carácter, y concluimos. ¿Qué les parece? Aleluya. Vamos a terminar hoy temprano. Perseverancia versus desánimo. Perseverancia es experimentar el poder del amor de Dios al regocijarme en las pruebas y tribulaciones. Wow. Vale la pena volver a leer. Hay que meterle cabeza a esto. Perseverancia es experimentar el poder del amor de Dios al regocijarme en las pruebas y tribulaciones. Así que vengan las adversidades, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Regocijarte. Y en ese regocijo vas a experimentar el poder de su amor. Cuando tú experimentas el poder de su amor, tú sabes que estás perseverando. Perseverar no es aguantar, por favor, no lo confunda. ¿Cómo está? Aquí aguantando, hermano mío. No, hombre. Porque perseverar es experimentar el poder del amor. Tú sabes que una persona está perseverando porque tiene un poder de amor. Y hace las cosas con ánimo pronto. Perseverancia es enfocarse en una meta más grande que las distracciones que están en el camino. ¿Cuántas distracciones? Y tú te enfocas en una sola meta. Necesito terminarla. Necesito concluirla. Eso es perseverar. Tú tienes una meta y no te distraes. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Desechemos todas esas cosas fáciles que se nos pegan. Desechemos, perseverando en una meta. La hermosura, la dicha, la belleza de Cristo. Así que la obediencia nos lleva a una fuente inagotable de fortaleza. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Terminamos con una definición. Perseverancia es la fuerza interna de carácter para soportar las presiones con el fin de lograr la visión de Dios. Perseverancia es una fuerza de carácter para tú terminar la visión. ¡Qué definición tan grande! ¡Qué maravilloso! Padre, gracias. Te adoramos, te bendecimos. Qué maravilloso mandamiento que ahora nos anima, nos incentiva a velar. Quiero velar por una palabra. Quiero velar por una promesa. Quiero velar por un verbo. Sé que esa palabra, esa promesa, ese verbo es Cristo. Detrás de cada promesa es Cristo. Una maravilla de Jesús que va a expandir a mi alma. ¿Cuándo sé que una promesa se está cumpliendo? No es cuando quita la circunstancia, es cuando mi alma se expande. Cuando más de Cristo se acentúa dentro de mí. Entonces y solo entonces, el verbo está tomando fuerza. El verbo está tomando su fundamento en mí. Y ahora quiere salir de mí. Ahora quiere dominar. Ahora quiere reinar. Ahora quiere gobernar
afuera de mí. Porque ya el verbo ya me saturó. Ya me llenó. Como las plantas que planto, los arbolitos, llenan la macetera. Ya la raíz ya quiere salir. Está pidiendo una macetera más grande. ¿Por qué? Porque quiere crecer. Y luego que crece, ahora ya está lista para dar fruto. Ahora se comienza a multiplicar. Y así es el reino de Dios. Así se hace la batalla espiritual. La batalla espiritual no es pelear con demonios. La batalla espiritual es velar, permitiendo que un verbo nos llene, nos sature, nos inunde, nos permee, nos baptice todo el alma. Y luego no se puede detener, quiere salir. Oh Padre, gracias. Por eso que cuando creemos cada promesa, vamos a ser andados en el Espíritu. Y entonces ahora se va a formar en mí un amor que no es mío. Un gozo que no es mío. Una paz que no es mía. Una paciencia que no es mía. Una benignidad que no es mía. Bondad que no es mía. No es fe que no es mía. Mansedumbre que no es mía. No es templanza que no es mía. Eso es Cristo. Cada una de esas áreas es Cristo. Pero quiere salir de mí. Quiere dominar. Quiere gobernar. Y ahora llega a la esposa. Y ahora la ama con el amor de Cristo. Tiene paciencia con la paciencia de Cristo. Ahora trata con mansedumbre, con la mansedumbre de Cristo. Ahora comienza, ya no, llenó a la esposa, ahora quiere llenar más. Porque así es el verbo. Es dominante, es gobernador, es reinante. Oh Padre, gracias por la sabiduría de este mandamiento. Me maravillo y digo, oh Jehová, me maravillo, Señor. Gracias por la sabiduría que tú nos has dado hoy. Me quebranto, te agradezco, te bendigo. Gracias, Señor. Y justo hoy me decías, bajando la escalera, y era como una invitación, quiero que tengas otro verbo. Sí, Señor. Oh, Padre, gracias, Señor. Bendigo esta palabra, Padre. Sé que es palabra tuya, palabra de vida. Es palabra de Dios. Y por eso te glorifico, te exalto. Y en Cristo Jesús, amados míos, benditos es Dios, decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.